Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre Celestial. Por eso todo junto, como siempre vamos a decir, te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo al Rey HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Como siempre os digo, Juan 14, 26, el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. A través de este himno de aleluya, vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra justamente en Génesis capítulo 15. En esta oportunidad voy a leer solamente el versículo 1, queridos hermanos, y luego lo explicamos completo. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra del Señor, de nuestro Creador, a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Será en sobremanera grande. Es palabra del Señor y le damos la gloria a su palabra. Amén. Ahí estamos, queridos hermanos. Ahora, a partir de este momento, como siempre, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sabemos que sí. Y en esta ocasión estamos compartiendo el Génesis. Hemos llegado a Génesis capítulo 15, ¿sí? Amén por la palabra. Entonces Dios renueva su pacto con Abraham, asegurándole que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, dice a continuación en los otros versículos que ahora vamos a escudriñar. Entonces este capítulo es fundamental para comprender la fe de Abraham y contagiarnos de esa fe nosotros también, ¿verdad? Y de la fidelidad que él tuvo en ese tiempo para con Dios. Entonces acá también se establece un principio importante: la fe, las promesas de Dios y la justicia de Dios en el andar en la vida de Abraham, que está desde el capítulo completo, desde el 12 hasta el 25 lo encontramos a Abraham, pero la Biblia nos habla de él en el nuevo pacto. O sea, es un hombre de muy buen ejemplo y de buen testimonio para todos los que somos cristianos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando leemos el versículo 1, nos damos cuenta claramente que el Señor hace un contacto con él, pero en esta ocasión, si ustedes observan, hace un contacto con Abraham a través de una visión. O sea, Dios se manifiesta en los sueños, en visión, y también después más adelante personalmente lo visita, pero eso ya más adelante en el capítulo 17. Pero acá ya el Señor se empieza a manifestar nuevamente y ya hemos aprendido todo lo que Él viene transcurriendo. Ya hemos visto ayer ese encuentro que tuvo con Melquisedec y las batallas que Dios permitió que gane. Por lo tanto, a esta altura Abraham está muy bien posicionado, está bien económicamente, está todo bien, y encima se manifiesta el Señor, y el Señor acá ya empieza a decirle cosas que lo sorprenden a él, que de repente pareciera que él no está preparado para escuchar esas palabras. Si bien las escucha, pero como que no la termina de entender por la edad que él tiene, pero al mismo tiempo se manifiesta todo lo importante de que Dios le quiere hacer ver a él que no hay nada imposible para él. Como referencia de este versículo 1, anoten 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y ahí dice la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo
como estamos observando, la mayoría de las confirmaciones de la Torá, del Pentateuco, del Antiguo Testamento, de los 5 libros, mayormente de Génesis, ustedes vieron que mayormente nos lleva a las epístolas de Pablo, si bien son bastantes epístolas, 14, pero es justamente porque él es teólogo. ¿Sí? Le voy a pedir por favor para que Isaías no haga ruido, amor. Ahí estamos, porque Isaías empezó a querer jugar. Entonces nosotros tenemos que prestar atención mucho a todo lo que acontece con Abraham. Ya en el versículo 2 y 3, de Génesis capítulo 15, dice, y respondió Abraham, Señor, acá le responde al Señor Abraham, dice, Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Ve que ya Abraham está sorprendido porque él no tiene hijo, no tiene una descendencia y su mujer es estéril. Y aclara y le dice al Señor, el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, todavía no tiene una descendencia, y he aquí que será será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, que sería este tal Damaseno. Entonces, él dice, bueno, estamos hablando de herencia, estamos hablando de acontecimientos a futuro, pero mi situación es esta, le está diciendo en este diálogo Abraham a Dios. Pero ¿qué texto tomamos nosotros cuando nos pasa estas cosas? Que parece todo un panorama, que parece todo muy lejano. Que parece muy lejano y de repente nosotros tenemos que darnos cuenta. Hay un texto bíblico que es el Salmo capítulo 37. ¿Qué dice el Salmo 37? Versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en nuestro Creador, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él, ¿qué va a hacer? Te va a conceder todo lo que anhela tu corazón. Entonces, en ese momento, ¿se estaba deleitando Abraham? Sí, porque estaba teniendo un diálogo directo a través de esta visión con su Creador. Entonces, era inevitable que él reciba esa bendición. Por lo tanto, también para nosotros sería inevitable que no recibamos bendiciones de parte de Dios. Cuando nos deleitamos en la presencia del Señor. Por ejemplo, en este momento nos estamos deleitando en su presencia. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo de su espíritu, compartiendo de su palabra. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que enfocarnos en Dios permanentemente. Por más que veamos que todo está lejano, como que todo está prácticamente, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Y más adelante, ya en el versículo 5, ya la palabra dice que tenemos que encomendar las cosas al Señor y que tenemos que confiar porque Él sí lo va a hacer, sí lo va a terminar haciendo. Y eso es lo que nosotros, todo lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Y cuando ya llegamos al capítulo 4 y 5 de Génesis capítulo 15, pero antes de llegar a ese capítulo, disculpen que estoy un poco así, pasa que mi bebito está haciendo mucho ruido y no puedo hacer la enseñanza. Acá vemos, por ejemplo, que, no sé si ustedes me escuchan bien, no se escuchan el ruido de fondo, ¿no? Dios quiera que no. Aquí se nos recuerda las promesas de Dios, que son fieles, que son seguras. No importa cuán difíciles sean
la circunstancia por la que podamos estar pasando, las promesas de Dios se van a cumplir, siempre se van a cumplir, a pesar de las dudas, a pesar de las dudas que haya tenido Abraham. Dios le habla directamente, se manifiesta en él, reforzándole confianza. ¿Por qué? Porque ya había pasado por dudas Abraham, había pasado, incluso tuvo que enfrentar la guerra, esa guerra con la parentela, con esa parentela, con la parentela de Lot, de tener que rescatarlo de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá en todo esto? Estamos observando que Abraham expresa su preocupación por no tener descendencia. Él le expresa, le cuenta a Dios. Entonces, hay que hablar con Dios, decirle, esto me está pasando. Por más que sientas que tengas un sueño o tengas un proyecto y hay un panorama que es desfavorable para vos, uno tiene que expresar la preocupación de lo que te está pasando, como lo está haciendo acá Abraham. Pero la preocupación es que no tenía descendencia. Miren ustedes, Dios, que lo sabe todo, Él sabe que no tiene descendencia y que su mujer es estéril. Pero el tema es que Dios tiene el poder para cambiar todo eso que parece desfavorable para Él, porque era bastante delicado el tema ser hebreo y que tu mujer sea estéril, era muy mal visto. Que por supuesto, pues después más adelante vamos a ver un acontecimiento que no tendría que haber sucedido, pero sucedió por detalles ahí que lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque él está hablando con Dios, Dios le está diciendo lo que va a pasar, pero le clavan la duda también después. Su propia esposa le clava la duda y comete un error que es bastante terrible, que está manifiesto hasta el día de hoy, pero eso lo vamos a ver en los capítulos venideros. Entonces, ¿qué hace Abraham? Él tiene humildad para reconocer eso, tiene humildad para reconocer esas cosas. Entonces, todo esto que estamos viendo es un recordatorio de que podemos expresar nuestras preocupaciones, incluso nuestras dudas a Dios. Podemos decir, tenemos dudas, tenemos preocupaciones, pero Él nos escucha. Él nos escucha y con su misericordia, en el tiempo del Señor, por supuesto, Él nos va a ayudar. Ya en el versículo 4 y 5 de Génesis capítulo 15, ahí la palabra dice, luego vino a él palabra nuevamente. Miren, hubo mucho contacto en ese capítulo con Abraham de parte del Señor. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te va a heredar o sea, no te va a heredar tu criado, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar, le dice. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El tema es que las estrellas, en detalle de las estrellas, es que las estrellas tienen luz propia. Por lo tanto, la simiente, la descendencia de él es una estrella. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, cuando dice esa palabra y está mencionando estrella, es una profecía que se cumple en los gentiles, en nosotros y todos aquellos que aceptan a Cristo. Pero la mayor fuente de esa profecía la encontramos, que la deja muy clarito tanto en Mateo capítulo 2, cuando los magos vienen del oriente y vienen siguiendo una estrella, en el nacimiento del Señor, pero ya en Apocalipsis capítulo 22, que es la última hoja del Apocalipsis, cuando uno lee el versículo exactamente 16, dice así, yo Jesús, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es el Señor?
estrella, estrella, es estrella resplandeciente. Por lo tanto, nosotros también, queridos hermanos, tenemos que entender que somos esa estrella y tenemos esa luz propia. Tenemos luz propia. ¿Qué le había pasado a Israel? A Israel lo que le había pasado es que ellos, siendo de promesas para estrella, por ejemplo, cuando uno lee, no voy a hablar mucho de esto porque tiene un trasfondo muy grande, solamente voy a poner un ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ve? Nuevamente se mencionan estrellas. Pero ¿qué pasa acá? Esta es una visión de Jerusalén y de las 12 tribus. Pero al estar la luna debajo de los pies, la simbología es que el pueblo de Dios, en ese tiempo, cuando llega el Señor, el Mesías, estaba bajo el dominio ¿de quién? Del César, de los romanos. Por lo tanto, ¿qué significaba esto? Significaba, si ustedes observan, la luna no tiene luz propia. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba al pueblo de Dios? No tenía luz propia. Y eso lo vamos a ver ahora en el mismo capítulo más adelante. Así como el Señor está mostrando el ejemplo de las estrellas que tienen luz propia, luego en el mismo capítulo lo hace entrar en un sueño y le muestra el futuro. O sea, esa misma descendencia que es vista como estrella, luego parece luna, porque son esclavos de los egipcios. O sea, bastante fuerte el capítulo para que Dios te muestre de repente la bendición, pero al mismo tiempo te muestre consecuencias de esa bendición por la desobediencia que van a tener hacia Dios. Todo eso va a acontecer en este capítulo. Por eso vemos claramente que en estos versículos 4 y 5, cuando le dice así será tu descendencia, ustedes tienen que poner una referencia en Hebreos capítulo 6. Nuevamente Pablo hablando, como les vengo explicando, siempre Pablo entra en escena citando el Pentateuco y la Torá. En Hebreos capítulo 6, versículos 3 y 15, versículos 3 y 15 de Hebreos capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que tuvo Abraham? Paciencia. Y cuando ya leemos el versículo 6 de Génesis capítulo 15, dice, y creyó al Señor, que le creyó a su Creador, y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado? Por justicia. Eso nos lleva a Romanos capítulo 4, donde en el versículo 1 al 3, para ponerlo en contexto, en realidad está en el versículo 3, pero lo vamos a poner en contexto desde el versículo 1 al 3, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Signo de pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Al decir, ¿qué dice la Escritura? No te dice directamente qué dice Génesis 15:6. Él siempre se manejaba de esa forma. ¿Qué dice la Escritura? Está a punto de citar ahí en Romanos 4, los Romanos, Génesis 15:6. ¿Qué dice la Escritura? Y agrega, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, y se nos será contado por justicia, queridos hermanos. Tenemos que creer, tenemos que tener fe, creer. Creer contra viento y marea a pesar de las circunstancias que pueda haber alrededor. Amén. Hay que creer.
Ahora, cuando leemos el versículo 7 de Génesis capítulo 15, dice, y le dijo, yo soy tu creador, yo soy tu Dios, le dice el Señor. Yo soy Yahweh, yo soy el que te sacó de Ur, que lo habíamos visto en el capítulo 11 después de la Torre de Babel, en los últimos versículos. Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida llamada Canaán, que a futuro es Jerusalén. La tierra que ustedes saben que le pertenecía a los cananeos, pero por la maldición profética de Noé en el capítulo 9, que lo hemos aprendido, que por consecuencia del padre de Canaán, que es Cam, que fue atrevido, todo le viene a caer por añadidura a Abraham y su descendencia. Ahora, ¿ustedes creen que le puede llegar algo por añadidura a ustedes si son hijos también de la promesa? La respuesta es sí, y está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y llegarán por añadidura bendiciones. Le pongo un ejemplo. Yo estaba muy preocupado, porque estoy muy ocupado con el trabajo secular, que no veo la hora ya de dedicarme al 100% a trabajar por Dios, pero estoy como el apóstol Pablo, que tenía que andar haciendo tienda mientras tanto, hasta que llegue esa bendición para dedicarnos al 100% a la obra. Entonces, nosotros en todo este panorama, el Señor, estoy hablando de algo que llegó por añadidura, ¿no? ¿Y qué es por añadidura? Que tocado por el Señor, porque es el Señor que hace las cosas. El hermano Cristian está armando las enseñanzas para YouTube, y eso es por añadidura para mí, porque eso lleva tiempo. Y gracias a Dios que tengo el tiempo para prepararles la homilética, para que ustedes vayan escuchando las enseñanzas. Amén, queridos hermanos. Así que Dios está ayudando ahí. Ahora, cuando Él le dice, yo soy tu creador, el que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte una tierra prometida. Bueno, hay una referencia en Éxodo capítulo 6, versículo 6, y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy tu creador, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con justicia grande. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que vamos a ver ahora a continuación. O sea, Dios está haciendo notar que va a hacer eso, que lo hizo, le está diciendo al pueblo, pero este es el pueblo que a continuación el Señor más adelante le hace ver a Abraham en un sueño qué es lo que iba a pasar. Pero así como lo sacó a Abraham de Ur, un lugar donde había mucha idolatría, donde estaban sus padres, le separa de la familia, de la misma forma, Éxodo 6:6 está haciendo mención de estas promesas cuando usa a Moisés, que lo vamos a ver más adelante, como ese pueblo que es profético, como descendencia a Abraham, desde Sem, primogénito de Noé, que cae en la esclavitud, pero también está la promesa de sacarlos. O sea, y eso es algo completamente maravilloso, que significa que nosotros, siendo elegidos de Dios, a veces caemos en algunas esclavitudes. Uno puede ser esclavo de algún vicio o esclavo de alguna persona, pero Dios de alguna forma trabaja para hacernos libres. Nos hizo libres con Cristo en la cruz, pero a veces se manifiestan algunas ataduras, algunas cadenas que hay que romper, y solamente la podemos hacer con el Señor. Ahora, en el versículo, ¿qué tiene que ver todo esto que acabamos de leer? Que es exactamente en el versículo 7 que acabamos de leer. Lo que acabamos de darnos cuenta acá es que Dios recuerda a Abraham su acto soberano de sacarlo de Ur, de estar recordando que Él lo sacó de ese lugar de pagano prácticamente. Entonces, ¿qué hace esto? Todo esto nos recuerda que somos nosotros quienes buscamos a Dios.
¿Qué nos recuerda esto? En realidad no, que Dios de alguna forma nos busca a nosotros. Porque Dios lo buscó a Abraham para sacarlo de Ur, para introducirlo en una tierra prometida. Entonces cuando uno lee Apocalipsis 3:20 dice, estoy a la puerta y llamo. Y hay personas que entran a este live, como hay personas que se entraron y se quedaron y están tomando las clases. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando. En realidad Dios te está buscando. Dios siempre está buscando a sus elegidos y tiene paciencia para con nosotros. Tuvo paciencia con Abraham, paciencia con el sobrino. ¿Cómo lo hizo renegar el sobrino ese, no? O sea, ¿cómo se llama? El Lot, eso, ¿cómo lo hizo renegar? Lo hizo renegar bastante. Y luego, la que se viene de la renegada todavía que falta con este pariente. Ahora llegamos a lo que es en los versículos venideros, que es el 8 al 11. Y acá, ¿en qué nos encontramos del versículo 8 al 11? Acá Dios hace instrucciones para el tema del sacrificio, por el tema de los sacrificios, por el tema del altar. Y dice así, en el versículo 8 al 11. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? Y le dijo, tráeme un becerro de 3 años. Ahí entra el tema de la ofrenda. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino, que estas eran las ofrendas que hacían los más humildes, las tórtolas. Por eso lo vemos en Lucas 2 a María con José dando una ofrenda de esta característica, las tórtolas y palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Esto nos lleva a Hebreos capítulo 9, versículo 22, nuevamente entrando en acción siempre el Hebreos capítulo 9, el libro de Hebreos, ¿no? Y en Hebreos, que tiene 13 capítulos, acá en el capítulo 9, en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea, es una preparación para lo que se venía de la ley. Todavía no estaba la ley. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces tiene que haber un sacrificio, que por supuesto vamos a ver en los capítulos ya más venideros, cuando Dios lo hace una prueba bastante fuerte, cuando le pide, así como presentaba esta ofrenda de sacrificio, cuando le pide a su hijo. Pero hoy no vamos a tocar ese tema, que es bastante delicado y fuerte también, que es una profecía del mismo Señor. Ahora llega la parte de este capítulo que nos impresiona, que es el versículo 12 al 16. Cuando ya llegamos al versículo 12 y 16, nosotros vemos que entra en un sueño Abraham y empieza a ver la profecía del futuro de Israel. Y dice así el versículo 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dice que morará en tierra ajena y será esclava allí. Terrible el sueño. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré. O sea, el Señor dice, así como van a ser tomados como esclavos, me voy a encargar de ellos yo, por haberlos tomado como esclavos. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se acuerdan cuando descendió Abraham a Egipto y salió con riquezas en Génesis 12? ¿Qué significa todo esto? Que de repente nosotros, como herederos de la promesa, por un tiempo quizás estamos
como esclavo en algo, pero si buscas al Señor, la Biblia te dice que te va a hacer salir triunfante y con riqueza en todas las áreas. Así. Y así fue. Esos parecen misterios, pero son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque el Señor hace esas cosas. Y ahí entra la fe. Si nosotros creemos que el Señor puede hacer todas esas cosas. Muchas veces nos preocupamos y hasta dudamos. Pero eso es bueno, escuchar la Sagrada Escritura y entender todas estas cosas que estamos escuchando. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. Eso se cumple en Génesis 25, pero hoy no vamos a ir ahí porque eso lo vamos a estudiar más adelante. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, que sería la descendencia de Cam y Canaán. ¿A dónde nos lleva este texto bíblico? Este texto bíblico nos lleva nuevamente a Hebreos, pero esta vez Hebreos capítulo 7. Y en Hebreos capítulo 7, lo voy a poner en contexto del versículo 4 al 7, dice: Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, que sería Jerusalén, porque Pablo está hablando de los hebreos. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, porque estamos en el capítulo 15, todavía no tenía hijo. Recién en el capítulo 17 le aparece el Señor haciendo la promesa de su hijo Isaac. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que sería extranjera en tierra ajena, es decir, tomados como esclavos en Egipto, y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Se cumple lo que estamos leyendo en Génesis 15, del 12 al 16. Y que la reducirían a servidumbre y le maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Qué impresionante el conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Por eso es muy importante lo que están haciendo ustedes, a donde los ha llevado el Señor, a tener conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Por qué fue elegido Pablo? Pablo era un incrédulo también, tenía conocimiento, pero no creía en el Mesías. Él era celoso del Dios de la ley, pero tenía una capacidad en el conocimiento que Dios dice, este me va a ser útil. Lo que estoy queriendo decir es que ustedes, al estar aprendiendo, ustedes van a ser útiles para el Señor. Amén. Van a ser útiles para el Señor. O sea, el Señor los va a usar. Amén. Y ustedes se tienen que dejar usar. Si no, miren, ven a mí. Me escapaba como Jonás. Yo cuánto tiempo me escapé del Señor, pero te encierra por todos lados y te lleva al propósito. Y hay que dar gloria a Dios por eso, porque la verdad es algo completamente maravilloso. Entonces, ¿qué significa todo esto espiritualmente? En este sueño, Dios revela a Abraham lo que va a suceder a su descendencia en el futuro. Qué bueno eso, ¿no? Que el Señor te vaya mostrando ese panorama. Pero el tema es que no era un buen futuro. Estaba mostrando un futuro de esclavitud en tierras ajenas por 400 años. Pero también le hace notar en el mismo sueño que luego va a venir una liberación. O sea, le muestra la parte mala y la parte buena. Entonces todo esto nos recuerda que aunque podamos enfrentar dificultades y pruebas, incluso estar en un desierto, el propósito de Dios para nosotros siempre va a ser, ¿qué cosa?
la liberación. Siempre el Señor nos va a liberar de una depresión, de una enfermedad, de una atadura en cualquier área. Y nosotros tenemos que estar preparados para esas bendiciones. Y ya para ir terminando, ya en el versículo 17 al 18, dice la palabra en Génesis 15, 17 al 18. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, que sabemos que el Éufrates que sale el río desde el Edén, y que hay tantas profecías sobre ese río que más adelante lo vamos a ir escudriñando más, ¿sí? ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a Lucas capítulo 22, versículo 20. Pero Lucas 22, 20 dice lo que dice Mateo capítulo 26, que es el que a mí en particular no es que me gusta más, pero yo siento que está más redondeado, más completo. Y dice en el versículo 27 al 28, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, pero el pacto es de una descendencia y también de grandes bendiciones. ¿Y qué hizo el Señor y qué dice la palabra en Mateo 26, versículo 27-28, que siempre lo citamos cuando partimos el pan? Dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. He conocido hermanos que estudian, pero que dicen que es terrible lo que van a escuchar, que en realidad el Señor no hizo un nuevo pacto, que todavía se mantiene el pacto de Abraham en la ley. Y es triste escuchar eso, porque tomaríamos a poco tanto Lucas 22:20 y Mateo 26 del 27 al 28, porque muy claritamente él dice: esta es mi sangre de un nuevo pacto. Y ese es el pacto que se cumple, el verdadero pacto que hace culminar al ayo, que es la ley de Moisés, que era solamente provisoria hasta que llega la promesa, que es nuestro Señor. Que eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo muy lindo a través del hijo de Abraham, Isaac. Luego en Génesis, ya en el versículo 19 al 21, Génesis capítulo 15, 19 al 21, vamos a leer, pero antes de llegar a ese versículo, quiero decirle algo sobre el pacto que Dios establece con Abraham, porque ese pacto que establece con Abraham es sellado en una ceremonia solemne, mostrando la seriedad de parte de Dios en todo lo que le está instruyendo a Abraham, la seriedad de parte de Dios en las promesas. Entonces, ese pacto es un tipo de pacto nuevo para nosotros a través de la sangre de Cristo. Esa es la diferencia, que hay un pacto nuevo a través de la sangre de Cristo que garantiza directamente la salvación. Sin embargo, acá los pactos que venía haciendo del Antiguo Testamento era una preparación para la promesa de la venida de quien iba a ser el gran pacto en la sangre. Amén, queridos hermanos. Y en Génesis capítulo 15, ya en el versículo 19 al 21, que en realidad tiene 21 capítulos, y prepárense para la parte de la oración, dice así en el versículo 19 al 21: la tierra de los cananeos, los ceneseos, los admoneos, los ateos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jubeseos. Está diciendo acá el Señor que
todo esto, toda esta tierra, el Señor está diciendo que le va a pertenecer. O sea, después el pueblo de Dios enfrenta, hay guerras y batallas con los cananeos, con los fereceos, con los refaititas, con los ateos, con todos, con los amorreos, pero todo eso son de lo que venimos aprendiendo de la descendencia de Canaán, hijo de Cam. O sea, se empiezan a juntar las piezas y se empiezan a cumplir todos los acontecimientos. Por eso cuando uno de los textos que confirma esto que estoy diciendo es Deuteronomio capítulo 1. Anoten Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Ahí dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestro padre Abraham. Miren cómo ya a futuro, que eso lo vamos a escudriñar más adelante. ¿Y qué va a pasar? Esto quiero que aprendan. Cuando ya estemos haciendo el estudio de Deuteronomio 1, ¿a dónde nos va a mandar por lógica? A Génesis 15, versículo, en contexto de todo lo que estamos aprendiendo. Todos estos versículos que estamos aprendiendo del 17 al 21, lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a Deuteronomio 1. ¿Y para qué nos sirve esa repetición? Porque, por ejemplo, el quinto libro, que es Deuteronomio, es una repetición que hace de los acontecimientos desde el Éxodo en adelante. Entonces hace repeticiones. Por eso el Éxodo 20, está bueno que lo sepan, el Éxodo capítulo 20, que está en los 10 mandamientos, luego lo encontramos de nuevo en Deuteronomio capítulo 5. No es que es exactamente lo mismo, sino que Dios hace repeticiones. Ahora, ¿por qué hace repeticiones Dios? Ahora, si yo les pregunto, ¿Abraham tenía fe? La respuesta de ustedes es sí. Ahora, ¿ustedes tienen fe? La respuesta de ustedes es sí. Y si hay repeticiones, ¿por qué hay repeticiones? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y nuevamente el oír. Significa repetir, o sea, repetición. Amén, queridos hermanos. La fe es por el oír y volver a oír. Entonces, es necesario esas repeticiones, siempre son necesarias las repeticiones. Por eso yo, mientras voy avanzando, ustedes van a ver que si ustedes van observando, se van manifestando repeticiones. ¿Y qué hace cuando se manifiestan esas repeticiones? Empiezan a quedarle almacenado a través del... Por eso es que Juan 14, 26, que siempre le cito a propósito, dice: y el Espíritu os recordará todas las cosas que yo os he hablado. ¿Por qué? Porque tanto repetición, se nos va a quedar. ¿A quién se le va a quedar? A aquellos que son un poquito cabecita hueca. Bueno, yo era así que quédense tranquilos. Los que me conocen saben que me olvido hasta de mi apellido, pero Dios tiene el poder para hacer grandes cosas, queridos hermanos, y lo estamos viendo por todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué significa espiritualmente todo esto? Dios asegura a Abraham que su descendencia poseerá la tierra prometida a pesar de los obstáculos, queridos hermanos, que puedan acontecer. ¿Es más, hubo obstáculos? Sí. Estuvieron 400 años, pasaron, pero Dios cumplió. Entonces, esto es un recordatorio de que las promesas de Dios no dependen de nuestra circunstancia, sino de la fidelidad de Dios y de las promesas de Dios absolutamente para todos nosotros, queridos hermanos. Por eso, ya cuando uno empieza a escudriñar y a viajar espiritualmente a través de la Sagrada Escritura, nos vamos encontrando con todos estos panoramas que son maravillosos, que de repente no lo estábamos viendo. O sea, sí estábamos viendo el problema, sí estábamos viendo la circunstancia, la tormenta, la montaña, el Goliat, las murallas de Jericó, todo eso estamos viendo permanentemente. Pero de repente también Dios nos está mostrando a través de esta enseñanza la salida. Dios nos está mostrando la salida.
Vamos a orar, queridos hermanos, en este día. Padre Celestial, acá estamos, hemos compartido esta enseñanza para tus hijos de Génesis capítulo 15. Y vemos que Abraham creyó en las promesas de Dios y eso le fue contado por justicia. Al igual que él, debemos poner nuestra fe en las promesas de Dios, queridos hermanos, confiando en que Él cumplirá, así como ha cumplido con Abraham. Él lo va a seguir haciendo con nosotros también. Por eso, queridos hermanos, el propósito de Dios, aunque Abraham no entendía completamente lo que iba a suceder con su descendencia, y eso me recuerda Juan capítulo 13, versículo 7 al 9, en donde el Señor le dice a Pedro, lo que tú esto aún no lo entiendes, estas cosas no la entiendes, mas luego la entenderás. Anoten ahí Juan 13, del 7 al 9, léanlo. Esto que yo hago, dice el Señor, tú no lo entiendes, estoy orando, mas luego lo entenderás. Y eso le va a pasar a ustedes también. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto le va a pasar a ustedes también. Entonces Dios le revela a Abraham su plan de salvación, incluso no solo a Abraham, sino a nosotros también, sino a todas las naciones que crean en Él. O sea, nos está revelando. Entonces, ¿qué debemos? Confiar en que Dios, que tiene un propósito más grande que nosotros mismos en nuestras vidas. Tiene un propósito bastante grande en nuestras vidas, aunque no siempre lo podamos entender. Hay cosas que nos pasan que no lo logramos entender, pero Él dice, más luego lo entenderán. El porqué de esto, el porqué de aquello, siempre el porqué de cada circunstancia. Y siempre la gente dice, no es por qué, sino el para qué. Entonces el pacto de Dios con Abraham es un recordatorio, queridos hermanos, de que como creyentes hemos sido incluidos en un nuevo pacto, pero ya en un pacto a través de la sangre de nuestro Señor. El pacto a través de la sangre del Señor es un acto de amor y fidelidad de parte de Dios para con todos nosotros, como lo fue también para Abraham. Las promesas de Dios, queridos hermanos, son fieles, son firmes, y Dios siempre va a cumplir sus promesas, siempre. Y no importa la circunstancia por la que estemos pasando, siempre Él va a cumplir sus promesas. Y lo estamos viendo en cada acción, en cada capítulo, cómo va manejando todo, cómo el Señor va teniendo el control de todo. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios, queridos hermanos. El Señor me dio en la parte final estos textos bíblicos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 10, porque está hablando, todo el capítulo hace mención de la fe de Abraham. A pesar de que él no había visto la tierra prometida, ni había visto al pueblo, pero sí Dios le hizo ver en el futuro. Y muchas cosas nosotros no logramos ver. Por eso es que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, esta es una prueba muy espiritual. Yo pongo en tus manos en este momento una semilla, ¿verdad? Y de repente alguien te dice, ¿qué ves en esa mano? Y la persona, si es natural, te dice, veo la semilla en mi mano. Pero si la persona fue instruida y es espiritual, dice, veo la siembra y la cosecha. Veo la siembra y la cosecha a través de esa semilla. Por eso el Señor le mostró a Abraham y le dijo, si alguien podía contar las estrellas. Ya lo estaba proyectando a una abundancia en descendencia, por eso luego es llamado Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice acá en el versículo 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se
fe fue hecho de lo que no se veía. Y entran, a partir de acá, lo que venimos estudiando. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso yo, se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, que ya lo hemos estudiado, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como ser la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se iba a ser salva, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y acá entra el capítulo 15 en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, que tuvo un llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, nosotros estamos en el camino del Señor. Hay gente que no sabe a dónde va a ir. Hay gente que no entiende su futuro. Pero si yo tengo fe y tengo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo espero una tierra nueva y cielo nuevo. Yo espero la nueva Jerusalén, por ejemplo, la ciudad santa. No la ciudad que estamos viendo en Israel ahora que está en guerra, sino la ciudad que va a descender del cielo. Por eso en Hebreos, capítulo 11, versículo 16, dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ello, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué dice que le ha preparado? Una ciudad. Y cuando uno lee Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Allá hay millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, Yeshua, el mediador de un nuevo pacto por la sangre, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y hay un texto que a mí me impresiona. En Apocalipsis capítulo 21 nos muestra el cielo nuevo, la tierra nueva, pero más adelante nos muestra la ciudad celestial que va a descender, en donde vamos a vivir. Y va a ser en esta tierra, porque así lo dice ahí. Pero en Juan 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para mí, para todos los que creemos. Voy a preparar, ahí está Abraham, así como estuvo en el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Ahora están en la celestial, en el paraíso de Dios. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice el Señor, vendré otra vez. Pero ¿qué dice a continuación? Algo que te impresiona. Dice: me tomaré a mí mismo. ¿A mí mismo? Claro. Él va a buscar la luz, va a buscar la estrella. Las estrellas que le dijo a Abraham. Yo me tomaré a mí mismo porque Él es luz, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero si yo les recomiendo, Juan 6:56 dice: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Si Él dice que va a venir, se va a tomar a Él mismo, queridos hermanos. Nunca dejen de recibir la cena del Señor, porque Él entra en nosotros y está en nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, por esta palabra, por tu Espíritu Santo. Bendigo a cada uno de tus hijos y que ellos reciban todas las promesas, así como las recibió Abraham, y la vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así que, queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor
estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Hemos compartido esta enseñanza que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros. Hay que compartir estas enseñanzas, que se viralicen, que se multiplique, que podamos ganar más almas para el reino de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que siempre le digo? ¿Están preparados para más? Hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.